TikTok porque vamos a conversar sobre un tema bastante importante, una noticia que se dio a conocer hace muy poco tiempo atrás y trata justamente sobre la libertad de expresión, pero en relación a una persona en concreto. Hablamos de Julian Assange, quien es el fundador del sitio web de Wikileaks y que está en este momento detenido, está cumpliendo una sentencia también en Reino Unido y justamente se dio a conocer una noticia que tengo acá mismo y la cual voy a leerla porque realmente llama la atención y dice: Reino Unido le niega a Julian Assange el permiso de apelar contra su extradición a Estados Unidos. El caso ha sido remitido al Ministerio del Interior para que autorice la extradición. Y también la noticia señala, el Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó el lunes la petición de Julian Assange para apelar contra la decisión de extraditarle a Estados Unidos, donde el cofundador de Wikileaks se enfrenta a cargos de espionaje. Así se le acusa. Ahora le corresponde a la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, autorizar la extradición. El Tribunal Supremo aún no ha hecho público su razonamiento sobre el asunto. La decisión fue anunciada por Wikileaks y por la pareja de Assange, también su abogada Stella Morris, en las redes sociales. Assange presentó una petición de apelación en diciembre del 2021 argumentando que las garantías de Estados Unidos de no mantenerlo en aislamiento ni someterlo a tortura psicológica no eran fiables y que fundamentó citando a Amnistía Internacional. El Tribunal Superior de Londres aceptó su petición en enero, pero le denegó el permiso para una apelación directa, lo que significa que el Tribunal Supremo debía decidir si examinar su caso o no. Vamos a seguir recordando un poco en el contexto. El pasado 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Londres dio luz verde a la extradición del fundador de Wikileaks, señalando que está satisfecho con las garantías de la parte estadounidense de que no será sometido a un régimen duro conocido como medidas administrativas especiales cuando se encuentre bajo custodia en el país norteamericano. Assange, vamos a recordar un poco que tiene 50 años, está acusado acá en Estados Unidos por la publicación de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y de cables diplomáticos confidenciales sobre las actividades del país norteamericano en las guerras de Irak y en Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones Wikileaks. Los cargos que allí se le imputan conlleva a una sentencia máxima de 175 años de prisión. La noticia es bastante fuerte. Aquí hemos estado hablando ya hace varios días sobre el tema de la libertad de expresión en Internet, también de cómo el periodismo o también las redes sociales uno pudiese o sería también... Se tiene que dar la posibilidad de que la gente se pueda expresar libremente y más aún, por ejemplo, en el caso de la situación de Assange, en el cual el mismo sitio web, bueno, ya sabemos todo con las filtraciones que ocurrieron hace ya varios años atrás. Pero para ir en más detalle, profundizando en esto, ahora está junto a nosotros en la línea Carlos Poveda Moreno, quien es abogado defensor de Julian Assange en Ecuador. ¿Cómo está, Carlos? Un gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros acá en TikTok. Muy buenos días, Pablo, qué gusto saludarle. Igualmente aprovecho la oportunidad para expresarles los saludos y bienestar para sus oyentes dentro de este medio de comunicación. Muchísimas gracias. La noticia que estuvimos ya leyendo recién, sin duda que yo creo que a la particular nadie se la esperaba, que le rechacen esta solicitud para pedir una apelación. O sea, ni siquiera es la apelación en sí. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo podemos interpretar esta medida? Bueno, yo creo que evidentemente desde el eje de la información podríamos nosotros, en primer lugar, ponernos en la situación de que ya hay luz verde y que ya en cualquier momento, que está en manos de Priti Patel como ministro del Interior de Gran Bretaña. Y sin embargo, todavía falta recursos adicionales, porque el sistema británico es muy especial, el sistema anglosajón es muy especial en la situación de impugnación, es demasiado formal. Nosotros pertenecemos a un sistema más latinoamericano que es mucho más dinámico y creo que mucho más práctico. En definitiva, lo que se rechazó de parte del Tribunal Supremo es una parte de los argumentos, considerando que no es relevante. Pero existen otro tipo de discusiones que precisamente lo van a hacer la defensa británica en estos días ante la jueza de instancia, Vanessa Paris, que fue la primera jueza que negó la extradición a Estados Unidos.
Entonces todavía hay situaciones pendientes y si bien es cierto se van agotando las posibilidades de impugnar, pero todavía tenemos recursos. E inclusive podría recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos porque encontrarse en el Reino Unido y ser parte de este tribunal supranacional tiene todo el derecho de acceder a ese tipo de justicia. Entonces, un acercamiento en primera instancia, estimado Pablo, no es que ya en este momento pueden extraditarle y afrontar los cargos que se dice. Todavía se tiene las impugnaciones previstas. Me han preguntado inclusive si soy optimista en el sentido que Priti Patel, el Comité Anterior, niegue la extradición. Sí, hay que ser optimistas en todos los sentidos, porque también está en manos de ella, sobre todo en la formulación de cargos que, ya lo dijo también, de los 18 cargos, 17 son supuestos espionajes que tienen que ver con la ley de espionaje precisamente del siglo anterior y que no se había utilizado y que abiertamente va en contra de la libertad de expresión y acceso a la información. Entonces, todavía hay un camino por recorrer. Si es cierto, no se establecen plazos, hay que esperar la decisión del tribunal. Obviamente podría demorar 2, 3 meses o podría demorar un año como ha ocurrido. Entonces la extradición que supuestamente se ha difundido en los medios de comunicación carece de esta situación adicional, que todavía faltan recursos e impugnaciones y que no es que exista vía libre, todavía hay posibilidad de recurrir y de establecer en una instancia, una misma instancia, la necesidad de que se oponga a la extradición. Me gustaría saber también su opinión en torno a esta situación. ¿Usted cree que Estados Unidos también le conviene mantener esta situación en espera y no todavía pedir que sea extraditado ahora mismo, por ejemplo, sino que mantener este tipo de tensión que está pasando ahora? Mire, la política siempre de Estados Unidos ha sido la misma, al menos con respecto a los niveles de relaciones hacia el exterior. Y yo creo que en este momento, cuando hay una conflagración mundial en donde el poder mediático resume lo que dijo Assange en su momento, ¿no? Las guerras precisamente vienen de las mentiras de la prensa. Sí. Y creo que se pone en actualidad las palabras de él, se pone en actualidad una actitud crítica cuando inclusive ha habido situaciones de censura con medios rusos. Y eso nos hace recapacitar profundamente, y yo le digo porque yo estoy en el Ecuador, pero he podido observar a nivel internacional cómo las plataformas habituales al censurar a medios de otros países ya no son los habituales, sino que se miran otro tipo de plataformas y van teniendo una diversidad hasta en lo geopolítico mediático. Sí, justamente. Dado las mismas plataformas. Pero ahora ya no. Entonces, creo que se pone en ese debate, ¿no? Y las palabras y la crítica que siempre hizo Assange, obviamente, toman fuerza y cobran vitalidad en ese sentido, ser crítico ante la actividad mediática de poder y de este tipo de plataformas y ponen vigencia. Si Estados Unidos podría pensar es que obviamente no es un buen momento, precisamente porque lo que se estaría haciendo es criminalizando el ejercicio de este derecho fundamental, teniendo un doble rasero, ¿no? Una doble moral. Por un lado, critica determinadas actitudes de países que supuestamente han tenido un acto beligerante y en cambio, por otro lado, están condenando a un medio de comunicación y sobre todo a un periodista. No creo que sea el mejor momento. Es más, creo que sea el mejor momento de seguir con la acusación, hasta el punto de que muchas organizaciones, inclusive de periodistas, relatores especiales de Naciones Unidas, igual activistas políticos de Reino Unido han dicho ya es suficiente, retiren los cargos. Y eso es lo que debería hacer, es decir, si somos fidedignos a defender la libertad de expresión, tenemos que ser coherentes también y mantenerle ya en esa situación a Assange. Y además que no tiene ningún cargo, Pablo, eso es algo inaudito, ¿no? Él no tiene cargo, o sea, él no está cumpliendo una pena. Simplemente es el temor, entre comillas, que él pueda fugarse y pedir asilo en otro país. Por ese motivo es que le tienen privado de libertad en una de las cárceles de mayor seguridad como es Belmarsh. Entonces, él no tiene ningún lío pendiente. Las investigaciones que se procuraron en Suecia están archivadas. La pena que estaba pendiente en Gran Bretaña está cumplida. ¿Y cuál es el temor? Entonces, al contrario, yo creo que es una víctima por el ejercicio crítico, transparente de este acceso de información
que no es un derecho solamente de ustedes como periodistas, como comunicadores, es también un derecho de la ciudadanía, de estar empoderados sobre situaciones reales y no sobre situaciones de posverdad que se conocen en el momento. Justamente, pero a ver, entonces, ¿usted también considera que en este minuto Estados Unidos no debería extraditarlo y que siga la espera o derechamente ya que retire todos los cargos? O sea, yo sé que también, por supuesto, usted es abogado de Julian Assange, pero también es que llama la atención de cómo esto se ha mantenido tanto tiempo. O sea, todavía no hay ninguna razón ni nada para poder enjuiciarlo o incluso para traerlo a Estados Unidos o para liberarlo. O sea, lo tienen ahí encerrado. Exactamente, o sea, no hay justificativo alguno. Y a estas alturas se vuelve totalmente irracional, desproporcionado, incomprensible, porque ha terminado afectando a la integridad física y psicológica de Julian Assange y de su familia. Sí, justamente. Comprensible, porque se manifestaba que por la supuesta filtración de datos que lo hizo a través del portal Wikileaks había tenido daños colaterales. En las audiencias de extradición se demostró que nunca hubo daños colaterales, que nunca la publicación, la difusión a través del portal Wikileaks generó daños a terceros. Nunca pudieron demostrar la Fiscalía y el Departamento de Justicia americano. Y Entonces es irracional, ¿no? Sí, sí, como no tiene nada pendiente porque sigue privado de libertad. Y yo creo que el temor, y es una lectura muy personal, es hacia la verdad, hacia lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo lo digo de forma personal, ya no ni siquiera profesional, cómo cobran las palabras, los sentidos en estos momentos, cuando estamos justamente. en una situación de beligerancia y en donde hay actores que se invisibilizan, pero que son los que propagan esta situación y son los que generan esta conflagración. Entonces, yo creo que ese es el temor de develarles lo que verdaderamente son. ¿Y ha tenido la oportunidad de hablar, de conversar también con la defensa en Londres o también con el mismo Julian Assange? ¿Cómo se encuentra él? ¿Cómo ha tomado esta noticia? Sí, el día de hoy pude conversar con la defensa británica para un poco ponerme en orden sobre la estrategia que lo van a hacer. Y obviamente esto siempre afecta. Nosotros, por ejemplo, como parte de la defensa, siempre hemos estado preocupados de que hay un equilibrio de derechos. Y lamentablemente con los jueces que ha correspondido en Gran Bretaña, no ha habido esa correlación de respeto. Inclusive la última vez le obligaron a comparecer cuando él tuvo ya un problema cerebrovascular. Y no ha habido esa consideración necesaria. Se solicitó a la jueza Barisek, que es la jueza de instancia, de primera instancia, que se le libere porque no había nada pendiente, a pesar de eso se lo negó. Hay pendiente el tema de la integridad psicológica y de un riesgo de suicidio que se desveló a raíz de la audiencia y tampoco han sido considerados con la situación. Ni siquiera hay un criterio de humanidad, o por decirle lo mínimo, de consideración. Entonces no ha habido un equilibrio debido al proceso. Yo le digo esto por la experiencia en el Ecuador, ha sido denostado, ha sido objeto de escarnios públicos, de burla, inclusive imágenes al interior de la embajada que se intentaron vender a través de ejercicios de extorsión. O sea, ni siquiera respeto como ser humano, pero vemos que él es una persona fuerte. Yo creo que para cualquier persona medianamente en su situación hubiera sido esto ya un tema que hubiera acabado con su integridad psicológica. Él está bien afectado, sí, pero sigue resistiendo porque es una lucha que no es individual, sino una lucha colectiva. ¿Han recibido apoyo de organizaciones ahora último? Porque también hay que reconocer que los medios van también dictaminando la agenda. O sea que si aparecen más noticias de Julian Assange, va a llegar más ayuda. Pero últimamente no ha aparecido mucha noticia de la situación de él. La gente, organizaciones igual se muestra partidaria, hay apoyos. Mire, siempre hay apoyos, sobre todo yo quiero agradecer a organizaciones civiles en todo el mundo que han hecho plantones, hacen pronunciamientos, realizan manifiestos y esa es una lucha que a veces es desigual, ¿no? Porque tener un poder mediático privado con toda la infraestructura versus las redes sociales que es donde se manejan estos temas es bastante desequilibrado. Los medios alternativos son una posibilidad.
Pero obviamente lo que marca, inclusive una opinión, es lo que dicen o dejan de decir los medios grandes, ¿no? Y Ujú. desde ahí se hace una opinión. Entonces esa opinión lamentablemente se tergiversa, pero es una confrontación desigual, si lo puedo decir, en donde la lucha de Assange es también por ellos. Y es inaudito ver cómo sus colegas eh, no apoyan esa posibilidad y al contrario generan este tipo de escarnio y de censura frente a las noticias de Julian Assange. Por lo tanto, sí, yo reconozco, agradezco a muchas organizaciones de derechos humanos, de periodistas, de organizaciones de sociedad civil, en donde se han manifestado y están todos los días bregando, luchando, reivindicando para que se deje libertad a Assange. Creo que una de las personas que merece el respeto y la consideración es Stella Morris, que es nuestra compañera del equipo jurídico, actualmente la madre de 2 hijos de Julian Assange. Ujú, sí. Su perseverancia, su valentía, se ha hecho como una persona visible y que defiende a ultranza la posición no solamente del periodista, sino del padre de sus hijos. ¿Cuál es su opinión en relación a la libertad de expresión que hay en Internet? Porque justamente lo que pasó con Wikileaks marca también un precedente. O sea, aquí tenemos un antes y un después. Y al parecer se ve como que cada vez es peor el tema de la manipulación y el control de la información en Internet. O sea, es increíble. ¿Cuál es su opinión en torno a esto? Sí, es impresionante cómo este tipo de plataformas, sobre todo que pueden al inicio ser inocuas, ¿no? Pero que terminan siendo mortales, porque uno podría tener una verdad, una realidad de un hecho, pero que no corresponde, sino que es una especie de manipulación. Y de ahí genera una especie de opinión. Usted va tomando bandos en virtud de lo que usted va informándose o desinformándose. Ujú, Punto que en la actualidad en Latinoamérica se habla de los famosos fake news, sí. de la post-verdad. Es decir, que este tipo de información no solamente es en el escenario de libertad de expresión, sino que tiene un escenario inclusive que ha servido para escenarios judiciales y de persecución a líderes. Es decir, que ahora la información que proviene de cualquier tipo de portal puede ser el antecedente para que el sistema y el aparataje judicial funcionen en contra o a favor de una persona. Y eso es lo que no vislumbrábamos antes. Ahora la información que puede usted obtener a través de Internet puede servir para condenar a una persona y nadie lo verifica y le da como hecho, como algo serio. Pero también nos pone en otro escenario que es la falta de investigación. Nos conformamos demasiado con la primera información que aparece y eso ocurre también con periodistas, si reproducen una información que no está contrastada y que simplemente se remiten a divulgarlo de forma a veces hasta irresponsable. Y le pongo un ejemplo, lo que se dijo de Assange, sí, por ejemplo, Ujú. en Ecuador y en otros países del mundo dice, ya Reino Unido da vía libre para Assange, entonces lo que uno primero piensa dice, ya se va, ya demanda, pero no es así, entonces uno tiene que estar contrarrestando, imagínese frente a un hecho que ya es algo mediático, ya difundido, estar contrarrestando, de pronto no tendrá la misma audiencia, pero que en definitiva sí nos ponen escenarios diferentes, totalmente diferentes, y ahí hablamos también de los poderes fácticos, porque ¿quién está detrás de estas empresas mediáticas? Sí. Intereses, cómo se generan estos intereses, para qué generan estos intereses y con qué objeto. Entonces, propietarios de medios de comunicación que están ligados a empresas transnacionales y que ellos toman partido. Así, y aquí un tema muy personal. Cuando ya los periodistas se convierten en activistas políticos, esto es un atentado a la libertad de expresión. En muchas ocasiones por este tema con colegas del Ecuador uno pregunta, ¿es una entrevista o es un debate? Y creo que estoy Sí. en libertad de preguntarlo. Porque si es una entrevista, pues una posición neutra, seria, ¿no? Con conocimiento, pero si me empiezan a atacar, ya no es una entrevista, es un debate. Y lamentablemente ese activismo político con un micrófono, una cámara, genera poder, es evidente. Pero ¿quiénes entonces son los que censuran acá? ¿Las mismas empresas, los medios o los estados, los gobiernos, los partidos políticos? ¿Quiénes son? ¿Quién es el principal censurador entonces, según su opinión? Una de las situaciones que también quedó dilucidado con Assange, con Snowden, es que hay una ligazón, pues, o sea, hay los estados que se conniven, que se unen a empresas, plataformas informáticas mundiales, inclusive para obtener datos.
Entonces, es una alianza estratégica de estados con empresas, porque generan beneficio. Mm. Entonces, aquí hay una alianza público-privada, si podemos decirle, para tergiversar la libertad de expresión, y porque eso también sirve inclusive en muchas partes de los estados, ¿no? Hasta en tema de democracia directa. Yo voy a votar, pero si es que sale alguna información tergiversada, va a afectar mi decisión al final, y es lo que recurre. Entonces, nosotros hemos pasado aquí en Latinoamérica, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Perú estamos pasando. Entonces uno se percata de que evidentemente hay una ligación entre empresa privada y el Estado como tal. Entonces no es de que cada uno está por separado, no, y tienen objetivos y horizontes muy similares. ¿Cuál es el tipo de, o cómo uno podría condenar la autocensura de los mismos periodistas, por ejemplo, cuando se limitan a informar sobre la situación de Julian Assange? Ese también es un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Por eso yo le manifestaba que al menos se puede concebir que el ejercicio de libertad de expresión no es un derecho únicamente, exclusivamente individual, es colectivo. O sea, si yo tengo la calidad de periodista y me ampara este tipo de prerrogativas, lo menos que tengo que hacer es transportar, ¿no es cierto?, esa información, contextualizarle, transversalizarle para el colectivo. Pero si yo como, porque también el acceso de información es que nos dan a cualquiera, Sí. ese tipo de prerrogativa. Entonces, si yo me detengo y me callo, no solamente es un ejercicio de corrupción, sino de limitación de libertad de expresión hacia el colectivo y tergiversa, porque ese derecho de expresión no es individual, sino es colectivo, y esto es una obligación no solamente ética, legal, constitucional y de responsabilidad frente a la comunidad, porque generan opiniones. Toda la información que puede usted trasladar genera una opinión y la opinión genera también decisiones. ¿Y hay algún tipo de camino? O sea, ¿hay una luz al final del túnel en el sentido de que podamos recuperar de alguna cierta forma la libertad para poder expresarnos, para poder opinar frente a cualquier tema, para poder publicar cosas que a los poderosos no les gusta, por ejemplo? ¿Se puede hacer eso ya de nuevo o definitivamente entramos en un mundo donde ya la libertad de expresión no existe como tal? Yo creo que así como habíamos analizado que puede haber el ejercicio de una alianza Estado y empresa privada, también yo creo que es medios independientes, alternativos con la ciudadanía. Usted puede ver que el ejercicio de redes sociales de la ciudadanía es muy fuerte. Lo que ha pasado precisamente con cadenas que han sido censuradas en estos días me parece un ejercicio óptimo. Yo no voy a tomar partido por ningún sector, pero me parece muy interesante este ejercicio, ¿no? O Ujú. sea, nosotros estamos acostumbrados a plataformas que han posicionado su espacio, pero que sin embargo podemos darnos la vuelta y sugerir un ejercicio de libertad de expresión. ¿Cómo? Ejerciendo ciudadanía. Es decir, no voy por este lado, me voy por acá. Y al final yo tengo esa información y dejamos de ser súbditos de este tipo de sistema y de plataformas mundiales. A mí me pareció muy interesante porque en cambio hay una alianza ahí de los medios que se comprometen con la verdad, con la ciudadanía que quiere información. Los suscriptores han sido por millones, entonces usted puede imaginarse que hay una sociedad ávida por saber la verdad, que está cansada de los medios tradicionales y que lamentablemente la libertad de expresión como que va decantándose, es decir, ya no es la misma con la misma consideración y respeto, sino que vamos viendo un nuevo escenario. No creo que sea el aniquilamiento de la libertad de expresión, sino que hay una libertad de expresión mucho más remozada, mucho más actualizada y con otro tipo de vértices, porque también hay que unir la tecnología. La Sí. tecnología también juega un papel muy importante, ya no estamos en la edad de la impresión y de la tinta, ahora es una era digital, y por lo tanto yo creo que se abre escenarios que antes no habíamos vislumbrado, pero que nos dan la posibilidad de buscar, de no dejarnos apabullar o enterrar por estos criterios a veces totalitarios y generar otro tipo, inclusive de democracia, ¿no? Un tipo de Ujú. democracia mucho más activa a través de esta posibilidad de unirse ciudadanos con verdaderos periodistas y medios de comunicación comprometidos con la ciudadanía. Perfecto. Ya para englobar, ya estamos terminando la entrevista. Ha sido muy interesante, le quiero agradecer. Sí, antes me gustaría hacerle otra pregunta más. La situación que está viviendo hoy en día el mundo, tenemos por ejemplo el tema de la pandemia, también tenemos ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania, que prácticamente está afectando a todo el mundo de igual forma. Esto de cierta forma
¿Cómo podría repercutir en el caso de Julian Assange? Porque si lo pensamos también está Estados Unidos involucrado, también está la política exterior en juego del país. ¿Qué le conviene? Cuál sería el próximo paso? ¿Qué nosotros nos vamos a encontrar el día de mañana en la prensa? ¿Qué va a pasar en relación a este caso de Assange? Es lo que manifestaron. ¿A quién le interesa que exista una censura y acallar a los periodistas? ¿A quienes no quieren que se sepa la verdad y los abusos? Porque el único delito que cometió Julian Assange fue desvelar este abuso de las fuerzas militares, de las fuerzas políticas, y que estaba escondido, apiñado, bajado con criterios de opacidad. No quieren que se sepa la verdad. Pero al momento en que se libera esos espacios y dicen, no, miren lo que está pasando, ya no tiene la misma credibilidad. Yo he visto que en este escenario de conflagración bélica hay gente mucho más crítica. Hay gente que ya no da la razón simplemente a un sector, a un Estado, sino que ya se vuelve crítica y dice, no, es que esto, sin justificar ningún tipo de actitud bélica, también debemos regresar hacia años atrás. Este es el origen. Y se pone en una posición más crítica y no una posición que de pronto antes simplemente degustábamos y simplemente consumíamos lo que nos producía. No, ahora es una actitud mucho más crítica. Entonces, frente a esa situación, claro, el escenario que nos pone en evidencia en un primer acercamiento es saber las cosas que pasan. Pero también, a pesar de que saber las cosas, tener un criterio sobre el tema, porque es lamentable ver de que inclusive mandatarios de diversos países se conforman y reproducen la poca información que pueden dar los medios. Es decir, ustedes escuchan mandatarios de países de Latinoamérica o del mundo, reproducen los mismos titulares que las empresas mediáticas que quieren hacerlo. Y eso obviamente les da un carácter de no ser críticos frente a una información. Yo creo que ese es el otro escenario. Pero el que yo he podido también vislumbrar es una actitud mucho más revolucionaria, mucho más relevante. Se rebelan también contra ya lo mismo de siempre y van identificando y haciendo crítica que no todos los medios de comunicación tienen el ejercicio de la libertad como tal, sino tienen más un activismo político alineado inclusive a poderes políticos que no quieren el bienestar del ciudadano, sino simplemente mejorar situaciones particulares que generan ingresos, que generan poder. Pues yo creo que ese es el otro escenario que nos permite ver. El tema de la pandemia nos permitió establecer estos niveles de comunicación que tenemos, pero tampoco considerar que son los únicos, sino hay otros tipos también de comunicación y hay un ejercicio de activismo mucho mayor. Es decir, ¿por qué? Porque los niños ahora ya nacen con una era digital y son también más críticos de lo que puedan ver. También puede ser lo tóxico, ¿no? Pero yo creo que hay mucha más crítica en el empoderamiento de saber qué es lo que ocurre y de no simplemente recurrir a las empresas mediáticas tradicionales. Y ahora sí, no lo molesto más, última pregunta. ¿Usted cree que podría haber alguna negociación entre Estados Unidos y Julian Assange para que quede liberado? En alguna ocasión se difundió que había esa posibilidad, que el gobierno de Trump envió a un emisario indicando que desvele toda la situación de Rusia. Y claro, Julian Assange no tiene nada que ver con esa situación, y ahí fue la furia para haber enervado la posición de la Fiscalía y del Departamento de Justicia. Julian Assange, además de ser un ícono de la libertad de expresión, será una persona que tiene criterio y que vivirá, cobijará y hasta morirá con sus principios. Es unas cosas que yo le puedo decir hasta como amigo y como defensor de él. Entonces, él siempre velará por la verdad, pese a toda la situación que existe y la situación personal, pero yo creo que él no tomará bando porque ha sido muy crítico con todos los estados y el único camino que siempre ha expresado es la verdad, el ejercicio de libertad de expresión, el exceso de información en términos de democracia. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido extensa, pero muy necesaria e interesante. Queremos dar a conocer qué es lo que está pasando. Yo creo que la mayor parte de los periodistas somos luchadores por la libertad de expresión. Queremos informar lo que ocurre realmente. Y una de esas cosas es también informar qué es lo que está pasando en relación también a este caso que se ve también afectado, sobre todo la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Carlos Poveda Moreno, abogado defensor de Julian Assange en Ecuador. Gracias por haber estado junto a nosotros.
Gracias, Pablo. Saludos.